quien ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, pero es uno de los psicoanalistas que ha intentado sacar al psicoanálisis del diván y ponerlo en diálogo con otras disciplinas científicas, particularmente las que permiten comprender el mundo andino, que es el trasfondo social e histórico de nuestro país, y esto a través de un seminario en el que ha alternado durante años con la doctora historiadora María Rostorovsky, que ahora aparece en los billetes, difunta naturalmente, también con el antropólogo Luis Millones, el doctor Péndola, quienes han intentado hacer que la exploración del mundo interno que hace el psicoanálisis coincida con otras disciplinas que quieren ver la realidad social. En los últimos días hemos leído, doctor Lemlich, muy buenos días y bienvenido a RPP, una entrevista suya al diario El Comercio, hecha por la colega Milagros Leiva, en la que usted rompe una cierta prudencia y se deja ir a dar opiniones políticas sobre nuestra coyuntura. Y yo diría que el tema principal, y por ahí quisiera comenzar conversando con usted, es el tema del odio, porque usted hace notar que es un tema constante en nuestro país desde los años de la independencia, de las primeras generaciones de los militares que participaron juntos en esas guerras y que terminaron peleándose entre sí después. Salaverry fue fusilado a los 29 años. Entonces, el odio efectivamente marca nuestra sociedad históricamente, pero es un tema universal y en todos los países hay un malestar creciente en los últimos años. Usted hace referencia al libro de la historiadora Claudia Rosas, Historia del odio en el Perú, que da muchos ejemplos de temas y de polarizaciones. Pero, ¿qué decir del odio que estamos viviendo ahora, tal y como lo percibe usted por su práctica en el diván, donde tiene que escuchar a gente de diversos horizontes? ¿Qué decir a los peruanos de hoy sobre el país que podemos construir si comenzamos modificando nuestros propios comportamientos y nuestras propias percepciones? Bueno, en primer lugar, cuando alguien dice ama a tu prójimo, yo me asusto, ¿no? Porque creo que el amor es una cobertura para tapar los sentimientos verdaderos que uno tiene. Entonces creo que el acercamiento primero es entender... Un poco más cerca al micro, sí, por favor, para que lo podamos escuchar mejor. Bueno, repito entonces, decía que todos nosotros decimos, mira qué bueno que soy, cuánto quiero, cuánto amo, cuánto me aman. Eso me produce una profunda desconfianza. Creo que el primer acercamiento es ver cuáles son los sentimientos negativos, ¿no? Y creo que esa es la hipótesis freudiana. Primero tienes que entender la agresión y el odio para luego poder trabajar de alguna manera cómo acercarse, cómo pactar con el prójimo. Ahora, una cosa es el odio individual y otra cosa es el odio social. Yo tomo como diferente, ¿no? El que tú sientes que alguien te quiere hacer daño y de manera de defenderte tienes que racionalizar por qué él me quiere hacer daño porque me odia, por qué me odia, ¿no es cierto? Y uno siempre va a decir, yo odio porque me van a atacar. Ese es lo individual. Pero hay estructuras de odio sociales que creo que son diferentes. Entonces, hay un escritor, Vamik Volkan, que dice que parte de lo que define la identidad del grupo es el odio que otros te tienen. Entonces, tú vas a hacer tu línea de identidad a través de tu educación, tu idioma, dónde has nacido, pero también quién te odia, ¿no? Ahora, tú primero tienes que decir me odian para después justificar el yo odio. Entonces, el sentimiento de arranque es me odian porque me quieren hacer daño. Yo te voy a contar una pequeña historia de mi vida, ¿no? De acuerdo. Yo tendría unos 10 años, vivía en una quinta de Breña y una vecina de pronto me empezó a gritar, a decirme que cuando los judíos tengan una patria se acaba el mundo. Y yo sentí su odio, no entendía qué es lo que quería decir. Y era la época en que se estaba creando el Estado de Israel. Claro, en el año 47 se vota en la ONU, 48 aparece el Estado. Entonces, yo estaba perplejo. Esta mujer creía realmente que yo, individualmente, era el causante de que el mundo vaya a destruirse. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿No es cierto? Eso es
parte de su identidad, creo como cristiana o qué sé Sí, yo, sí. el Occidente, en donde me distingue a mí como el causante de una tragedia terrible. Yo, de 10 años. Entonces, para mí ese es un ejemplo de cómo se va estructurando un odio social, en donde a través de tu cultura, de Occidente, tu religión, tú vas creyendo, adquiriendo una manera de entender el mundo en que de todas maneras necesitas a alguien a quien odiar para protegerte de la destrucción del mundo. Ella creía que yo individualmente era el responsable, ¿no?, de que el mundo se iba a acabar. ¿Fue un choque ese incidente o ya lo había vivido antes usted? Sus padres nacieron en Ucrania Sí. a principios del siglo XX, emigraron al Perú, Sí. que era un país que ofrecía seguridad en ese momento, recibía emigrantes extranjeros. Usted nació en el Perú y es peruanísimo, por eso ha estudiado en la San Marcos, que es un factor de nacionalidad mayor, y ha mantenido un compromiso con la comprensión del Perú. Hubiera podido hacer una carrera en otros países, escogió regresar acá después de su formación en Londres. ¿Qué le contaron sus padres del odio que ellos habían vivido en Ucrania que los empujó a salir? Que lamentablemente, 90 años después, estamos viendo una guerra que es un factor horroroso de ejemplo al mundo entero, ¿no?, de odio entre dos países vecinos e históricamente vinculados, como Rusia y Ucrania. Bueno, también tengo mi otra historia, ¿no? Yo recuerdo que mis padres y sus familiares se enteraron de la muerte de todos sus parientes al final de la guerra. Antes no se sabía. Entonces yo recuerdo... Por los nazis por los de Alemania, nazis. sí. Entonces, pero también por los partidarios de Alemania, de los ucranianos. Habían... Ucranianos nazis. También, claro, sí. Bueno, yo recuerdo todos ellos llorando, rasgándose las vestiduras al enterarse de la desaparición de todos sus parientes. Entonces, desde muy chico tengo conciencia de que el odio es algo absolutamente destructivo, porque conocía la muerte a través de mis padres de todos mis parientes que nunca conocí. Ahora, lo interesante para mí en estos momentos es que por primera vez, hoy, en estos momentos, yo estoy sintiendo un odio equivalente que no había sentido desde entonces. ¿Odio contra qué comunidad? Así como la mujer esta me odiaba a mí personalmente porque los judíos iban a hacer que el mundo desaparezca, yo siento que hay un odio contra mí como representante, vamos a decir, de los judíos del mundo. Pongo a Hamas, que dice... ¿Pero que ha tenido incidentes? ¿Alguien le reprocha las decisiones que toma el Estado de Israel? Sí. Porque es muy diferente la comunidad judía de un gobierno que tiene un dirigente, Netanyahu. Ahí el punto, es que las responsabilidades que pueda tener el Estado de Israel son transferidas a los judíos de la diáspora. Entonces, es como que si se ha despertado el antisemitismo a partir de los hechos de Medio Oriente. Entonces, no es que, bueno, yo estoy en contra del gobierno de Netanyahu y ya está. Bueno, no. Hemos visto eso en países europeos y en Estados Unidos, en campos universitarios. Y en Francia misma han habido 3.000 actos antisemitas desde el inicio del ataque, digamos, de Hamas contra Israel el 7 de octubre pasado. Pero en el Perú... Bueno, yo he sentido discretas manifestaciones antisemitas disfrazadas como defensa de Palestina, del mundo palestino. Pero usted reconoce que uno puede defender a Palestina y deplorar lo que Israel está haciendo sin tener sentimientos antisemitas. He allí la cosa tan difícil de separar, ¿ya? Porque, vamos a decir, de pronto está pasando algo horrendo en Ucrania. Hay 200.000 muertos en Yemen, 300.000 en Siria, ¿no? Todos esos que están para mí expresando el choque de civilizaciones de Huntington, ya, muy bien, son pasados de alto y lo que se centra es el problema en Gaza. Entonces, bueno, pueda que se vea esto como una distorsión, ¿ya? Pero yo siento que el sentimiento en relación a Gaza y no a todos los demás problemas que existen en el Medio Oriente o a la guerra entre Rusia y Ucrania,
es porque en este caso particular se está expresando el sentimiento antisemita que tiene una tradición de 2000 años en Occidente. Sí, y en el Perú. El año 27 hubo una denuncia de la prefectura de un complot judío que llevó a que tomen la casa de Mariátegui, que efectivamente vivía rodeado. Él era sionista y ha escrito sobre sionismo, Mariátegui, considerando que era la superación dialéctica del nacionalismo y el internacionalismo. Eso es lo que él dice. Pero toda esta experiencia suya de origen ucraniano y de perteneciente a la comunidad judía, ¿cómo lo ha llevado a ver el Perú en general y el Perú de nuestros días? Bueno, el ser judío te da una particularidad. Eres del sitio y a la vez estás en el borde. Y muchos de los, desde Raimondi, vamos a decir, ¿no? Muchos de los grandes pensadores sobre el Perú, María Rostorovsky, ¿sí? ¿No es cierto? Son gente que perteneciendo a la vez son marginales. Entonces, para mí está claro que yo, ¿no?, nací en la maternidad de Lima, soy de los barrios altos, viví toda mi juventud. No, toda mi juventud y adolescencia en Breña y después en Pueblo Libre. Y sanmarquino además. Sanmarquino, claro. Y parte de mi línea identitaria de San Marcos. Sin duda. Entonces, mi judaísmo está definido porque los otros me lo hacen consciente. Sí, lo comprendo perfectamente. ¿Y cuánto se identifica usted con otras comunidades víctimas del racismo y la discriminación en el Perú? Bueno, no solo en el Perú. Por ejemplo, me siento identificado con los gitanos, ¿no?, que son otra minoría cultural que ha sido perseguida desde Hungría hasta España. Y sin embargo, como los judíos, los gitanos son parte de la identidad española, por mucho que los odien y se burlen de ellos, ¿no? Es decir, los toreros y el flamenco, ¿no?, son esencia de España. Entonces hay esa particularidad, yo creo, en cierto tipo de minorías, o los kurdos entre Turquía. Entonces esas culturas marginales son grandes contribuyentes a la cultura central y a la vez producen un enorme odio. Ahora, es la naturaleza humana, no sé, ¿no? Pero tú necesitas tener a alguien a quien odiar para definir tu propia identidad. En algunos casos serán los gitanos, pero los judíos tenemos mucho más tiempo, así que ahora, desde hace más tiempo. Vinculando este trasfondo cultural y emocional del odio comunitario, étnico, a lo político, los judíos han estado distribuidos en diversos sectores políticos de nuestra sociedad. Sus padres sin duda eran de izquierda. Mariátegui efectivamente vivió rodeado y al final decide irse a Argentina protegido por un judío, Samuel Gulsberg, trotskista. O sea, hay una vinculación del judaísmo con la izquierda muy fuerte y hemos tenido a un primer ministro judío, más bien de derecha, y a un primer ministro judío de izquierda. Y somos el primer país iberoamericano que ha tenido un jefe de gobierno judío. Eso no ha habido en ningún otro país de América, ni tampoco en España y Portugal. O sea, hay también una apertura en nuestra sociedad a esta minoría particular que es el judaísmo. ¿Cómo vincula usted este trasfondo que nos ha contado familiar, personal, con la situación política que se caracteriza por una incapacidad para dialogar con el que no piensa como uno? Porque ahora, en general, los peruanos tendemos a creer, si no piensa como yo, es que es una mala persona y quiere el mal para el país y forma parte de una conspiración para hacer daño a nuestra economía, a nuestro país. Yo quisiera que nos conteste a esa pregunta después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes. Estamos conversando con el doctor Moisés Lemlich, psicoanalista que ha comenzado esta entrevista enfatizando sus raíces judías en un contexto en donde él teme que el antisemitismo crezca por una falsa identificación entre hechos políticos que tienen que ver con la sociedad de Israel y la tradición de un pueblo que tiene más de 3.000 años y que ha sido víctima del antisemitismo desde el Imperio Romano, por cierto, y bajo la Iglesia también, durante numerosas épocas. Yo quería asociar esta, digamos, explicitación de sus orígenes comunitarios, su conciencia del odio desde niño, a nuestra coyuntura. Usted ha dicho que el problema político en el Perú es que la derecha es bruta, que la izquierda es delincuente y que el centro es cobarde.
eso parece dejar pocas posibilidades para el optimismo, pero usted es una persona optimista porque cree en la salud mental. Bueno, naturalmente hay gente de derecha que no, es inteligente y que no gente es bruta, de izquierda sí, que no es delincuente. No, muy bien, pero lo que sí me parece que que deberían asumir la responsabilidad del liderazgo en el Perú se están escapando. Se hacen los idiotas, que muchos de los líderes anteriores, con quienes yo simpatizaba, simplemente han desaparecido de escena, se han ido a vivir afuera, se han ido a sus trabajos anteriores. Entonces, siento que nos han embarcado y simplemente Capitán Araya, ¿no?, embarca a la gente y se va a quedar en la playa. Entonces, mucho de lo que nos está pasando, yo asumo como la no asumir responsabilidad de quienes tienen que tomar la responsabilidad. En primer lugar, líderes políticos que hicieron una buena tarea y simplemente cuando tú asumes la tarea política, yo creo que es una responsabilidad como si firmaras un contrato. Tienes que quedarte, no te puedes simplemente ir a hacer otra cosa, cine o lo que quieras. Tienes que venir a completar lo que tú has empezado. Luego me da la impresión, claro, que hay problemas en relación a qué pasa cuando un empresario entra a la política, ¿no? Te persigue la justicia, te buscan una excusa. No estoy pensando en líderes de la CONFIEP que simplemente cumpliendo sus funciones no los dejan en paz, los persiguen como que si son una organización criminal. Entonces, sí creo que, vamos a decir, la Fiscalía ha asustado a muchos que hubieran querido entrar a la política. Yo mencioné a algunos, ¿no? Sí. A Roque Benavides, sí. qué sé yo. Y a Marisol Perestillo. Ha escogido personas de horizontes diferentes. Así es. Para decir, mira, yo creo que la gente tiene que asumir su responsabilidad e ir a la política, ¿no? Porque si es que te quedas inmóvil, dejas que los otros llenen el espacio. Es el viejo cuento, ¿no? Para que el mal triunfe, basta que los buenos se queden tranquilos. Tú no necesitas otra cosa que eso. Entonces yo sí siento que se tiene que asumir la responsabilidad y los gremios, los colegios profesionales, tienen que abrir la boca. Esa es la responsabilidad que ahora les toca, ¿no? Porque si no, se quedan los que se quedan. Así es, que no necesariamente están pensando en el bien público y en el Estado. Ahora, usted ha mencionado que el encono, la hostilidad que Keiko Fujimori manifestó contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 16 es una causa desencadenante de parte de las evoluciones que hemos tenido después, pero no la causa original. No. Explíquenos cuál es esa causa original. Bueno, este es un concepto clínico que yo pensé, ¿no es cierto?, que me enseñaron en la medicina, que valía la pena aplicarlo a la política, vamos a decir, ¿no? ¿Cuáles las causas predisponentes primero, ¿no? Decimos, en el origen del Perú, el Perú empieza con, no la guerra entre los quechuas y los españoles, empieza en una guerra dentro de los españoles, Pizarro contra Almagro y después la corona contra los encomenderos, y una guerra entre Huáscar y Atahualpa y los otros grupos peruanos que estaban en contra de los incas. Entonces, el Perú empieza con triple o cuádruple guerra civil. Muy bien. A lo mejor si es que los hijos de Huayna Cápac se hubieran aliado, hubieran hecho una mejor defensa, ¿no es cierto? Y no simplemente acabar derrotados por un puñado de españoles. Y a lo mejor si los españoles se aliaban, podrían haber transformado el Perú en un imperio, en un reino como Brasil en una época, y no acabar bajo la corona española. Entonces, nosotros arrancamos, esas son nuestras causas remotas, digamos, fundacionales. Pero nunca ha sido diferente. Hablábamos de Salaverry, que lo pusieron a los 29 años, pero también, digamos, San Martín y Bolívar, siendo nuestros líderes de la independencia, también ambos quisieron ser dueños del Perú por la eternidad. Y ambos terminan mal, objetivamente, en el Perú, ¿no? Salen de manera precipitada y sin completar una obra. Así. Entonces, los dos, vamos a decir, originan un caos que nunca termina.
todos estos generales, estos señores de la guerra, ¿no? Como la caída del Imperio Romano, se fraccionó todo. Nunca hubo, vamos a decir, una homogeneidad y una administración que pudiera más o menos gobernar. Entonces, en ciencias sociales uno habla, digamos, que un grupo tiene que tener una tarea, pero para cumplir esa tarea tienes dos cosas: organización y necesidad de liderazgo. Si es que no hay un liderazgo adecuado y no hay una organización, el grupo se va a fraccionar, se va a romper y va a haber una pelea interna en donde tú vas a acabar teniendo grupos en conflicto que se odian. Sí, ahora hay un tema específico que se arrastra de generación en generación, que ha sido denunciado desde los años 20 contra Cochrane, contra unos y otros, que es la corrupción. Descubrimos que, como si fuera una cosa nueva, pero ha recorrido nuestra historia de una manera esencial. ¿Qué oye usted en el diván y qué lo lleva a la investigación que hace con sus colegas de otras disciplinas a entender por qué nuestro país fracasa una y otra vez, como estamos viendo ahora que puede suceder, que todo acabe en nada por el pleito interno dentro de la Fiscalía? ¿Qué cosa explica que hayamos caído siempre en el mismo hueco de la corrupción? Yo creo que ha sido una estructura de origen. Hay un librito de Barón, Rafael Barón, sí, cómo no, sobre cómo los Pizarro sacaron el oro del Perú, se lo llevaron a España y ni siquiera pagaron los impuestos, el quinto real. Entonces también nuestro origen es un origen tramposo, ¿no? Al pobre Atahualpa lo estafaron. Le hacen pagar oro y lo matan igual. Muy bien, entonces vamos a decir, y luego viene la cultura borbónica española, en donde los puestos se vendían. Nunca hemos salido... Y los títulos nobiliarios. ¿Ah? Y los títulos nobiliarios. Así es. Muy bien, entonces, siempre, eso era lo legal, era lo corrupto. Ahora, la República no cambió muchísimo las cosas. La República al inicio fue absolutamente corrupta. Digamos, había una guerra civil en la mitad de una guerra contra Chile. Nunca fue diferente. Sí. Entonces, es como que si la ética o la moral, vamos a decir, estilo protestante, dicen algunos, ¿no? Nunca se instaló. Aquí quedó siempre la estructura corrupta del régimen virreinal y nunca se salió de esto. Ahora, vamos a decir otros países, mira lo que pasa en Ecuador o qué sé yo. Muy bien. No digo que la cultura anglosajona sea diferente, ¿no? Pero yo creo que ellos por lo menos cumplían, robaban pero dentro de reglas. Ahora, no hay ningún país del mundo que tenga tantos presidentes sucesivos, investigados, imputados, encarcelados, condenados o cuestionados. Somos, en eso sí, es un récord absoluto, lamentablemente. Yo le ruego que nos acompañe a una breve pausa, después de la cual quisiera, para en los minutos que nos quedan, que nos diga... un hombre con su experiencia y con su disposición, ¿en qué puede colaborar? ¿Cuán dispuesto estaría usted a empujar mecanismos de diálogo para que personas que a priori se odian o que piensan de manera opuesta puedan dialogar y buscar soluciones a los problemas reales? Naturalmente, en el trasfondo está esta idea del acuerdo nacional, que es promovida por un colega suyo, psicoanalista, Max Hernández, pero necesitamos de la sociedad civil, y su palabra es una palabra escuchada. Por eso, después de la pausa, queremos decir cuán dispuesto está usted y cómo ve la posibilidad de crear espacios que se encuentren personas que piensan de manera diferente. Vamos a una pausa, retomamos nuestra conversación con el doctor psicoanalista Moisés Lemlich. Unos minutos finales para conversar con el psicoanalista Moisés Lemlich, al que le habíamos preguntado qué papel cree usted que una personalidad como usted, con su experiencia, con su mirada de largo plazo de nuestro país, pueda jugar para promover el consenso en nuestro país, es decir, sentar en una mesa a personas que se odian, como el trasfondo nos ha explicado usted, y que creen que porque piensan distinto el uno del otro, uno de ellos es malo. No malo, que tiene que desaparecer. ¿Qué tiene que desaparecer? Ok. El único sitio donde ha habido una experiencia parecida es en Irlanda del Norte. Y usted tiene mucho que ver. Yo estaba ahí y lo he visto. Entonces, se odiaban 1000 años.
se mataban todos los días vecinos. Entonces, Olderdijk es un político que era médico. Entonces, él empezó a reunir a gente, católicos o protestantes, no del nivel superior, sino del nivel intermedio, primero. O sea, reunía a los líderes de la medicina, del derecho, de la economía, católicos y protestantes, porque los de arriba iban a ver la situación como demasiado desde una perspectiva política. En cambio, era más fácil reunir católicos y protestantes, vamos a decir, de un gremio, y la condición que él sintió que era imprescindible era que tenía que haber la participación de un tercero. Los contrincantes o los rivales o los enemigos frente a frente nunca se van a poner de acuerdo. ¿Quién puede ser el tercero? ¿Usted mismo? No, bueno, alguien que tenga poder. Esa es su opinión. Y él ha escrito algunas cosas interesantes. ¿Ah? No es que no haya escrito sobre eso. Tiene que haber alguien que no tan solo sea respetado, sino temido. En eso sí, un poquito a Maquiavelo. Tiene que haber fuerza en ese tercero que pueda coordinar. Entonces reunía a un grupo de 5 de cada bando, ¿no es cierto? Primero de varios gremios, y luego que había cierto tipo de ambiente, no iban a ponerse de acuerdo, pero por lo menos escucharse, ¿ya? Y llegar a un pacto de punto fijo. A ver, ¿en qué podemos estar de acuerdo? ¿Sabes qué? Liberar de impuestos a tal producto para que vaya a Inglaterra. Cosas absolutamente que parecen secundarias. Entonces, por ahí se empieza. O el hospital tal, que haya en todo departamento tienen que haber unos católicos y unos protestantes, así se odien, pero de todas maneras que operen juntos. Entonces, ¿qué es lo que nos separa acá? Porque la línea divisoria en Irlanda era claramente religiosa. Así es. Y luego en relación con Inglaterra, el odio o la unidad con Inglaterra. Pero en el Perú, ¿cuáles son los clivajes que nos separan? Hay varios. Yo tomo, digamos, que es diversa época. En una época era el APRA contra Sánchez Cerro, por decirte. Entonces, el resultado fue Chan, las masacres, se mataban. Ya, no creo que hubiera sido fácil. Hoy, un arbitrario fujimorismo, antifujimorismo, por decirte, ¿no? Muy bien. ¿Por qué odian a Fujimori o por qué odias a los caviares? Entonces yo, a ver, unos cuantos representantes de los caviares con unos cuantos representantes sensatos del Fujimorismo. Conversar. Entonces, ¿usted quisiera participar en esos diálogos? Mira, yo tengo 86 años, yo estoy viejo, ¿no? Yo estoy viejo. ¿Se siente viejo usted, señor Lemley? No me siento viejo. Bueno, eso no me cuenta. Está bien, pero de todas maneras no me siento, pero soy. Un experimento. Quizás yo podría colaborar ayudando a aquellos que lo hagan. Bueno, tomamos nota de eso, Entonces, muy bien. Entonces, yo sí creo que se necesita alguna gente que tenga representantes dentro de un gremio, por decir, hacer un plan piloto, ¿no? Unos cuantos abogados de aquí, unos cuantos abogados de allá, unos cuantos médicos de aquí, con la colaboración de los colegios profesionales. Muy bien, tomamos nota de eso. Muchas gracias por su presencia. Retenemos esa idea, buscar que sobre temas específicos, economía, institucionalidad, democracia, justicia, etcétera, se puedan mantener conversaciones y quizás buscar acercamientos que permitan que las elecciones se lleven a cabo de una manera razonable y transparente, y que el que gane la próxima vez que hayan elecciones y el que tenga mayoría parlamentaria esté enfocado en resolver los problemas reales de la vida de los peruanos. Muchas gracias, señor Moisés Lemley, por su presencia. Ha sido un placer y sobre todo nos deja una estela de optimismo que ojalá pueda materializarse. Muy buenos días.